Que el Señor les bendiga, bienvenidos a cada uno de ustedes, ¿verdad? Es un tiempo muy especial que el Señor nos da para podernos congregar en medio de lo que estamos viviendo, en medio de todo lo que estamos experimentando. Aquí estamos, pues Dios tiene grandes planes, propósitos para cada uno de nosotros, para su iglesia. Bueno, ¿quién como nuestro gran Dios, nuestro gran Redentor, que merece toda la honra y toda la gloria? Bienvenidos. Bienvenidos a cada uno de ustedes en este momento, en estos minutos. Quiero también dar un saludo muy afectuoso a la familia Urrutia Campos. No está aquí, de pronto pues está conectada, pero pasaron por estos y están pasando por estos tiempos muy tristes, difíciles. La partida de nuestro hermano Nelson Urrutia, bueno, está en la presencia del Señor, gracias a Dios por esto, pero nuestras oraciones siguen para ustedes, querida familia Urrutia Campos, para que Dios les fortalezca, Dios les sostenga en medio de toda esta situación, la pérdida de nuestro hermano Nelson Urrutia. Y como iglesia también, pues que estemos unidos también a este dolor, estos tiempos de mucha tristeza, pero sé que el Señor nos fortalece, sé que el Señor nos sostiene con su mano poderosa. Y tenemos que seguir, tenemos que avanzar, pues el Señor es el que tiene el control sobre todas las cosas y nosotros tenemos que someternos a su voluntad. Este es nuestro caminar de cada día. No tenemos que aflojar, no tenemos que irnos ni a un lado ni a otro, mantenernos siempre firmes, fieles en su camino, en su verdad. Así que hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos, vamos a orar. Gracias Padre, gracias por estos momentos especiales que tú nos das, Señor, para meditar en tu palabra, para reflexionar en tu escritura. Pido, Señor, que tú en el poder de tu Espíritu Santo pongas tu palabra en nuestros corazones y que tú mismo nos fortalezcas. Señor, también pido por la familia Urrutia Campos, que tú los bendigas y que tú, Señor, les des todo el consuelo, la fortaleza, la esperanza, Señor, en medio de el dolor, de la tristeza. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias porque estás con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, creo que en algún momento hemos experimentado situaciones difíciles cuando el tiempo como que no llueve y hace mucho sol y esperamos lluvias. Bueno, es tan importante este elemento, sobre todo para las plantas, porque queremos que crezca, y esto es algo fundamental en el desarrollo de nuestra vida, ¿sí? Algo que aprendí en estos tiempos de pandemia, sobre todo acá en nuestra ciudad, en nuestro país. Yo observé algo bien interesante en esto. En medio de del caos, del dolor, de la situación difícil, miren que siempre hubo alimentos. Sí, al comienzo yo pensaba que iba a escasear, que no iba a haber el alimento, pero somos testigos de esto. De pronto, pues en el barrio todos empezaron a vender verduras. Bueno, el campo siguió produciendo. Miren, importante esto cuando digo cómo el Señor obra, ¿sí? Y ahí tienen una gráfica quizá que muestra un campo que está seco, que no da fruto, pero cuán importante es cuando el Señor pues pone las lluvias, da el crecimiento a las plantas y hay mucho fruto. Eso es lo que nosotros hemos experimentado, ¿sí? En cuanto a lo que es el alimento que nosotros tenemos, el alimento para las plantas, cómo se desarrollaron y cómo ha sido de mucha bendición para nosotros. Si bien es cierto, claro, necesitamos los recursos para comprar, pero ahí nos muestra también el Señor su poder, su amor hacia nosotros. Hay un pasaje ahí que nos muestra en el Antiguo Testamento, donde hubo como por 3 años en Israel sequía, no llovían, y empezaron a clamar, y claro, ahí en el tiempo de este profeta Elías, después de estos 3 años, Dios dio lluvias y cambió todo. Cuán importante es este elemento también, como digo, para que desarrolle las plantas, para que crezcan. Pero en el Nuevo Testamento encontramos algo más refiriéndose a todo esto. Hay un siervo del Señor, este gran apóstol Pablo,
que empezó también a clamar por algo muy importante. En este caso, el apóstol Pablo empezó a clamar por crecimiento espiritual de la iglesia, de los cristianos. Miren este contraste, ¿no? Es tan importante que las plantas desarrollen, que las plantas crezcan, pero porque es muy bueno el alimento para nosotros, pero ¿quién está orando? ¿Quién está clamando para que nosotros crezcamos? Para que nuestras vidas desarrollen, para que nuestras vidas den mucho fruto. Porque esto es un proceso también, sobre todo cuando estamos con el Señor, conectados con el Señor. Y vamos a ver qué es lo que hace el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dice acá en esta carta a los Efesios? Si ustedes pueden abrir en la carta a los Efesios, ¿sí? Ahí tenemos en el capítulo 3, vamos a leer, esta es una oración, un clamor que hizo el apóstol Pablo justamente por la iglesia, por los cristianos. Esta oración a mí siempre me ha llamado la atención, para mí es una oración tan profunda que hoy lo vamos a leer aquí juntos. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19, esta es la oración del apóstol Pablo. Miren cómo ora él. Dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y aquí viene la oración. Dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Qué tremenda esta oración. Esto es algo muy, muy profundo, que no sé si usted en alguna vez ha orado así, por su propio crecimiento, por el crecimiento de sus hijos, de su familia, de nuestra nación, de nuestra ciudad, de nuestra iglesia. No sé si usted en algún momento dobló rodillas, como dice aquí, y empezó a clamar para que haya este tipo de crecimiento. ¿Cómo es su tiempo de oración? ¿Qué es lo que pide al Señor? Para mí es impactante esta oración, y quiero desarrollarla un poco de este texto y sacar algunas verdades fundamentales que están detrás de toda esta oración, como digo, que es muy profunda. Pablo, este gran apóstol, claro, es el que hizo estos viajes misioneros, y en el segundo viaje visitó a esta ciudad de Éfeso, justamente es donde a quien está dirigiendo la carta, a esta iglesia de Éfeso. Ahí estaba esta iglesia. Luego en el tercer viaje Pablo también visitó a los cristianos, y ahí se quedó un poco más de 2 años instruyendo. Él conocía muy bien a la gente ahí de esta iglesia de Éfeso. Él les predicó el evangelio. Ellos empezaron a desarrollar su vida cristiana. Tenía mucha preocupación, mucha carga por el crecimiento de los cristianos. Y en el tercer viaje los visita, como digo, se queda ahí instruyéndoles. Luego él tuvo que regresar, deja establecido el liderazgo. En este caso pues lo deja Timoteo, su discípulo, lo deja como el pastor, como el anciano de la iglesia, para que cuide y enseñe e instruya a la iglesia. Él siguió su camino misionero, y sabemos que al final Pablo estaba preso en Roma por la causa de Cristo. Y es desde ahí donde empieza a escribir muchas cartas, y entre esas cartas es esta carta que la tenemos aquí. Desde la cárcel Pablo está escribiendo, está puesto de rodillas orando, suplicando al Padre para que los cristianos crezcan. Qué cuadro tan grandioso que podemos ver en este gran siervo de Dios, en la cárcel arrodillado, clamando, pidiendo para que sus hermanos allá en Éfeso, claro, ahora está él en Roma, Éfeso está lejos, están muy distanciados, pero él está clamando para que los cristianos crezcan espiritualmente. Cuán importante es esto, y por eso yo quiero enfatizar mucho en esto. Y vemos en primer lugar aquí, vamos a ver una oración dirigida al Padre,
En primer lugar, vamos a ver a Pablo en la cárcel, arrodillado y clamando esta oración que tiene dirección justamente al Padre. Cuando dice, por esta razón, bueno, ahí el contexto, ¿no?, que nos muestra la carta, está dando muchas instrucciones a esta iglesia. Dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Entonces, es una oración dirigida a quién? Dirigida al Padre, una oración que lo hace con mucha reverencia. Ustedes pueden imaginar, ¿no?, ahí a este hombre, a este gran siervo, como digo, en la cárcel, está arrodillado. Bueno, esta situación se puede comentar mucho en cuanto a esta posición, en cómo orar. Sí, no sé si usted ha orado en algún momento de rodillas. Claro, esto se tenía, en este tiempo se cuestionaba mucho esta actitud, pero bueno, ahí lo tenemos a Pablo arrodillado, clamando al Padre, ¿sí? Y mostrando con una oración, con mucha reverencia, con mucho respeto, con mucha honra. Pueden ver o cuestionar un poco esto cuando usted ora o cuando ve que alguien ora. Parece que como que estamos hablando así nomás y no nos damos cuenta que la oración está dirigida al Padre Celestial. No es quien quiere el que nos está escuchando. Es el Dios creador, el todopoderoso. Nuestras palabras van hacia Él. No es a quien quiera, no es cuando oramos que como que estamos lanzando las palabras al aire. No, tenemos que entender, aquí Pablo nos está mostrando, cuando estamos orando, pues nuestra oración tiene que estar dirigida al Padre Celestial. No nos olvidemos de esto. A veces oramos así tan rápido que ni siquiera tomamos en cuenta que nuestra oración tiene que ser dirigida al Padre Celestial. Y Él está mostrando esa reverencia ahí de rodillas y está clamando, dice, delante del Padre Celestial, del Dios creador, del Dios eterno, del Dios que es el soberano sobre todas las naciones, sobre todo el universo. Y Él entendió bien, está entendiendo bien Pablo a quién se está dirigiendo la oración. Pero también dice que lo hace a quien dice recibe el nombre sobre toda familia en el cielo y en la tierra. Él está reconociendo que es una oración que está dirigiendo al Padre de todos los creyentes. Si usted es un creyente, si usted es un cristiano, sepa que Dios, el Dios eterno, es su Padre, es el Padre Celestial. Y Pablo está arrodillado delante de Él y pidiendo, clamando por crecimiento espiritual. Una oración al Padre de todos los creyentes. Es que aquí hay que entender que el Señor, en su gran misericordia, en su gran bondad, en su infinita gracia, adopta a pecadores arrepentidos. Dice que Él mismo constituye, ¿sí?, a los que los hace hijos, a todos los que creen en el nombre de Cristo Jesús, a los que lo aceptan en su corazón, les da el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Y Pablo conocía todo esto y está orando a su Padre Celestial, al Padre de cada uno de nosotros, de los cristianos, porque cada uno de nosotros hemos puesto nuestra fe y el Señor nos ha adoptado, somos sus hijos. Y Pablo conocía muy bien esto y ahí está de rodillas, clamando al Padre Celestial y reconociendo que Él es el Padre de todos los hijos de Dios, que somos nosotros, los cristianos, los que hemos puesto la fe en Él. Y ahí está Pablo orando. En segundo lugar, vamos a ver acá que es una oración en verdad enfocada en el poder de Dios. Ya, ¿qué es lo que dice acá en el versículo 16? Empieza a pedir, esta es la petición que hace, este es el ruego que hace Pablo. Dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Qué profundo lo que está diciendo Pablo. ¿Qué está pidiendo Pablo? ¿Qué está rogando al Padre por los cristianos, por los, en este caso, los cristianos de Éfeso? ¿Qué está rogando al Padre? ¿Qué está diciendo cuando dice, le pido por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser? Bueno, aquí vamos a ver que en verdad está reconociendo Pablo, ¿sí?, el obrar del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo que hace en el creyente. Es que es el Espíritu Santo que tiene que obrar o dejar que el creyente deje obrar al Espíritu Santo. ¿Para qué?
para experimentar un crecimiento que cada uno de nosotros necesitamos. Y Pablo, claro, ya escribió en algunas cartas esta situación que a veces se convierte en una batalla, en una lucha. El Espíritu Santo es derramado en una persona cuando esta persona se entrega a Cristo, cuando entrega su vida a Cristo, cuando reconoce que Él es el Señor y Salvador de su vida. Dice que en la misma carta aquí de los Efesios nos dice que somos sellados, que el Espíritu Santo es derramado sobre el creyente. Entonces, cada creyente tiene el Espíritu Santo y por eso Jesús decía a sus discípulos, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos. Les dijo a sus primeros discípulos. Entonces, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, empieza a obrar en nuestras vidas. Y como digo, pero ahí se vuelve una lucha. A veces se vuelve un conflicto porque todavía tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. Está el Espíritu obrando, pero muchas veces como que nosotros mismos somos piedra de tropiezo, somos un obstáculo para que el Espíritu Santo obre. Y Pablo escribió esto, aquí podemos leerlo en Romanos 8, 5 al 8. Miren cómo hace Pablo cuando habla del Espíritu Santo, del obrar del Espíritu Santo en el creyente. Y él está orando, ¿no? Dice, pido que por medio del Espíritu y con el poder, ya. ¿Qué es lo que nos escribe acá Pablo? ¿Qué es lo que nos instruye, nos enseña con respecto a esto? Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Si nosotros no somos guiados o no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, pues nuestra propia naturaleza pecaminosa nos va a orientar hacia el pecado, hacia esa naturaleza. Entonces, para que vaya entendiendo un poco, Pablo, esa era la preocupación de Pablo en cuanto a los creyentes de Éfeso, que si no dejan que el Espíritu Santo obre, pues su naturaleza pecaminosa los va a llevar al pecado y van a sumergirse otra vez en el pecado. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Esto está orando Pablo, que en el poder del Espíritu dice para que el cristiano viva conforme al Espíritu, que su mente esté fija en todo lo que hace el Espíritu Santo. Porque caso contrario, como digo, podemos irnos al otro extremo y dejar que nuevamente nuestra naturaleza pecaminosa nos oriente, nos guíe, y esto sería fatal. Y Pablo está clamando, está orando. En el versículo 6 dice, la mentalidad pecaminosa es muerte. Nos está aclarando, dice, si no estamos conectados con el Espíritu Santo, nuestra naturaleza nos lleva a la muerte, al pecado. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Pablo, como conocedor de esto, sí, empieza a orar, Señor, que esto suceda en los creyentes, que tengan esta vida, que tengan paz, que tengan ese gozo, esa fortaleza por medio del poder del Espíritu Santo, que no se alejen del obrar del Espíritu Santo, que su mente esté centrada en el Espíritu. Eso está orando Pablo. En el versículo 7 dice, la mentalidad pecaminosa, ¿qué es? Es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces, repito, Pablo conocía esto y por eso se arrodilla, clama, para que, dicen, en el poder, por medio del Espíritu Santo, el Señor obre para que a cada creyente, en este caso de Éfeso, lo aleje de esta naturaleza pecaminosa y siga en la guía que daba el Espíritu Santo. Esto es cuanto está diciendo, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas. ¿Qué es esto de las gloriosas riquezas? Vamos a ver, se me quedó acá, no sé qué pasó. Ya, ahí está, el poder de las gloriosas riquezas. ¿Qué está pidiendo Pablo? ¿Sí? Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. ¿Qué es esto del poder de las gloriosas riquezas? ¿A qué se refiere? Él está pidiendo con respecto a esto. Y ahí en Efesios 1:7 dice,
en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. ¿Qué está pidiendo Pablo? ¿A qué se refiere cuando nos dicen el poder de las gloriosas riquezas? Pues está mostrando que hemos sido perdonados por Dios, por su infinita gracia, ¿sí? Que ahora somos salvos, tenemos vida eterna. Y esto es lo más grandioso que pudo haber hecho el Señor en nuestras vidas. El poder de sus gloriosas riquezas que tiene que ver con esta redención, con su sacrificio de Jesús en la cruz, con su derramamiento de su sangre, de su preciosa sangre, para que nuestros pecados sean perdonados. Todo esto está diciendo Pablo en su oración, en el poder de las gloriosas riquezas, pero también dice a fin de que ustedes, o dice que los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Esto en verdad es lo que nos va a dar fortaleza, la fortaleza que necesita un cristiano. Como decía al inicio, ¿no? Poniendo como ejemplo esta planta, la planta necesita agua, la planta necesita muchos fertilizantes para que pueda desarrollar, para que pueda crecer y que dé muchos frutos. Pero entonces nosotros como cristianos necesitamos mucha fortaleza que viene de lo alto, y Pablo está pidiendo, está clamando para que por medio del poder del Espíritu Santo los creyentes, nosotros, usted, Dios, seamos fortalecidos, tengamos la suficiente fortaleza que viene de Dios, pero dice esa fuerza en lo íntimo del ser. O sea, no se trata tanto de una fortaleza física, sino más bien dice en lo íntimo de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra mente, que ahí nosotros estemos fortalecidos, porque la parte en verdad, esta de lo más íntimo de nuestro ser, es el interior de cada ser humano, de lo que no vemos pero lo sentimos. Es la parte espiritual del hombre regenerada, donde Dios mora, donde Dios ahora habita. Él vive en nosotros, en nuestros corazones. Ahí está el Señor. Ahí está en lo más íntimo de nuestro ser. Ahí está el Señor. Y Pablo dice, para que ahí en esa parte los fortalezca, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando hablamos de fortaleza, yo les dije, en lo físico, no se trata tanto fuerza física, pero claro, va a depender también mucho de esto. Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros para ser fuertes físicamente? Una buena alimentación, ¿sí? Vitaminas, hacemos ejercicio físico, nos cuidamos. Miren, ahorita mismo todos con esta mascarilla es un cuidado para fortalecer, porque sin esto nos podemos debilitar. Bueno, esto nos fortalece en parte. Esto es hablando un poco en lo físico, ¿no? Todos queremos tener salud y está bien, pero Pablo está orando para que sean fortalecidos en lo más íntimo del ser, que haya salud en el corazón, en la mente, en el ser. Está pidiendo para que sean fortalecidos en ese sentido. Bueno, si en lo físico necesitamos, ¿sí?, todo lo que acabo de mencionar, una buena alimentación, ejercicio físico, lo que sea, ¿qué necesitamos nosotros para ser fuertes espiritualmente? ¿Por qué está Pablo pidiendo esto? ¿De qué va a depender esto? Bueno, es la oración que pide, pero es para que el Señor nos mueva profundamente a nosotros. ¿A qué? A ir a su palabra, alimentarnos de su palabra todos los días, meditarla, estudiarla, guardarla en nuestro corazón. Esto nos va a dar mucha fortaleza, porque miren, cuando nosotros estamos debilitados, ¿sí?, físicamente y también espiritualmente, casi nadie quiere leer la Biblia, casi nadie quiere orar, ya no tiene fuerza para orar, sobre todo cuando hay circunstancias difíciles en la vida, hay situaciones que son de muchas incertidumbres, como en el caso también cuando se pierde un ser querido, se debilita y casi no hay ganas de leer la Biblia, no se quiere orar, ya no se quiere congregar, uno se siente debilitado por las circunstancias y hasta se cruza por la mente ¿qué es lo que está haciendo Dios? ¿O será que existe Dios? Y empieza todo este tipo de dudas. Entonces Pablo está orando para que los cristianos se fortalezcan en medio de las circunstancias críticas, difíciles. Que en medio de todo esto
en su ser, en lo más íntimo de su ser, haya esas ganas, ese deseo, ese gozo de ir a la Escritura, de nuevamente conectarse con el Señor, porque esto es el alimento que necesitamos. Esta es si podemos decir, la vitamina espiritual que cada cristiano necesita para estar fortalecido. Pablo, de rodillas, orando, clamando al Señor para que por medio del Espíritu Santo, por el poder de Dios, obre en el cristiano y que toque lo más íntimo de su ser, para que se levante, para que no esté decaído, para que no esté confundido, para que no esté debilitado por las circunstancias, sino más bien que se fortalezca y crezca. Esto está orando Pablo. Hasta aquí yo puedo decirles, miren, lo que dije al inicio, usted ora por esto, ora por su propia vida para que usted sea fortalecido en el Señor de esta manera. Usted ora por los demás. Alguien está orando por usted para que crezca. Aquí vemos que está Pablo orando, claro, él escribe en la carta y después les envía y recién ellos estaban enterándose a través de la carta de lo que Pablo estaba haciendo allá en Roma por ellos. Había alguien que estaba clamando de rodillas para que ellos sean fortalecidos y que no sean debilitados por las circunstancias y que también sean protegidos por las acechanzas del enemigo, porque el enemigo justamente en estos momentos es cuando quiere debilitar, es cuando quiere destruir, acabar y nos quiere ver contra el suelo. Y alguien orando, alguien clamando. Qué interesante esto, ¿no? Me hace pensar también allá en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel estaba rumbo a la tierra prometida y ahí los enemigos, ahí estaban estos amalecitas y hubo ese combate, esa batalla y todo el día luchando estos dos ejércitos, pero ahí estaba en la montaña ¿quién? Moisés. Moisés clamando y orando. Y mientras dice que él oraba con las manos levantadas, el pueblo tenía victoria. Cuando él se cansaba, bajaba los brazos, eso quiere decir, cuando quizás ya no tenía fuerzas ni siquiera para orar, él dejaba de orar, el enemigo lo derrotaba. Y después buscó a alguien que le sostenga los brazos para estar en todo tiempo orando y clamando. Y así este pueblo pudo tener victoria del enemigo. ¿Cuán importante es esto? Que estemos clamando, que estemos orando. No es que usted necesita que sus hijos, si es padre de familia, sean fortalecidos en el Señor. No es que necesita que su pareja, si es casado, no es que quiere que sea fortalecido también en el Señor. Que su vecino, que sus amigos, que sus parientes cercanos. Bueno, pues tenemos que doblar rodillas y orar. Y orar, y orar, y orar. No es para un día, tal vez es para siempre. Todo el tiempo tenemos que estar orando. Y ahí Pablo nos muestra el cómo tenemos que actuar, cómo tiene que ser esta oración. Pero en tercer lugar, vemos algo más acá. Una oración que está enfocada en la gracia de Dios. Esto para mí es algo muy grandioso, ¿no? Después de que ahí está clamando, está pidiendo por fortaleza espiritual, luego da el para qué, lo amplía un poco más, aquí desde el versículo 17, dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido, él sigue poniendo esta frase, ¿no? Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Sigue la oración de Pablo. Estaba pensando un poco, ¿no? Hoy pues es una fecha que en lo secular podríamos decirlo así, que sí saben, ¿no? 14 de febrero, Día del Amor, dicen, ¿no? Bueno, yo lucho con esto, les digo, pero yo más bien quiero ver el amor verdadero que nos muestra el Señor y aquí está. Pablo pidiendo que la iglesia entienda el verdadero amor que viene de Cristo. Cuán alto, ancho, profundo
es el amor de Cristo. ¿Usted conoce todo esto? Bueno, aquí Pablo está orando, dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y ahí sigue más sus peticiones. Bueno, aquí nos muestra, cuando digo una oración enfocada en la gracia de Dios, es justamente que Pablo quiere que los cristianos de esta iglesia conozca con más amplitud, con más profundidad, la infinita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está orando, que no sea superficial la fe, que no sea superficial el cristianismo, sino que sea muy profundo. Esa es la oración de Pablo. Entonces, Jesús está pidiendo que Jesús habite en el corazón por fe. Quizá usted va a decir, sí, claro, Jesús ya está en mi corazón. Jesús es mi Señor. Correcto, buenísimo, gracias a Dios. Bien, usted puede identificarse como un cristiano. Correcto, ya. Pero aquí Pablo en este caso no está pidiendo para que se conviertan, porque eran ya convertidos. Ya tenían a Jesús en su corazón. Pero no había fortaleza, no había crecimiento. Es como, claro, tenerlo a Jesús en el corazón, pero ser indiferente a Jesús. ¿Han visto esto en cristianos? Donde dicen, sí, tengo a Cristo, pero su testimonio, su manera de vivir no concuerda, no cuadra con lo que es un creyente. Entonces, tal vez Jesús está ahí, pero Jesús es o digamos la persona es muy indiferente a Jesús. Y ahí está, cuando en verdad Jesús tiene que ocupar el centro de nuestro corazón y ser todo en nuestra vida. Pablo está orando por esto, ¿no? Dice, y para que por fe Cristo habite en verdad, dice, en sus corazones, que sea real Jesús en sus vidas. Y empieza ahí pidiendo que Jesús habite en el corazón, ¿sí? Y esto me gusta también, la oración que hace aquí, dice, que estén arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. La oración nuevamente de Pablo, ¿sí? Pidiendo que Jesús habite por la fe en el corazón y que estén arraigados y cimentados ¿en qué? En el amor de Cristo mismo. Estas dos palabras que usa aquí Pablo, ¿sí? Arraigados o tiene que ver con estar bien enraizados, anclados, firmes. Piense por un momento en lo que es una planta. Todas las plantas tienen su raíz, la que no está en la tierra, no la vemos, ¿sí? Pero esto es algo fundamental en las plantas, y mientras tenga la planta unas raíces profundas, pues la planta va a estar sujeta. Cuando vengan vientos, lo que sea, la raíz la sostiene. Entonces Pablo está un poquito comparando con esto, dice, para que estén arraigados o enraizados, bien sujetos, anclados ¿a qué? A Cristo, ¿sí? En el amor de Cristo. Que nada ni nadie pues vaya a derribarnos, sino que estemos bien conectados con el Señor, profundamente. Pero también usa la otra palabra, ¿no? Cimentados, que tiene que ver también con un cimiento. Piense en un edificio, piense en una casa, o tal vez un edificio muy alto, ¿no? Que tiene sus cimientos bien profundos. Este mismo edificio tiene unos cimientos muy profundos acá, que es lo que soporta a estos 4 pisos. Entonces, mientras esté más cimentada una construcción, mientras más sea profundos los cimientos, pues va a resistir más ante cualquier circunstancia que puede venir. De esto va a depender, ¿sí? Que soporte un terremoto, lo que sea, de cómo está cimentado. Y Pablo está usando estas dos palabras y está orando, dice, y pido que arraigados y cimentados en amor, que estemos conectados en el amor de Dios, ¿sí? Y ahora viene lo otro acá, ¿sí? Dice, cimentados para comprender todo el gran amor de Cristo, ¿sí? Este sería está orando, dice, para que comprendan el gran amor de Cristo junto con todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Los santos son los cristianos. Dice, para que todos aquí, al menos los que estamos acá, los que están conectados, que todos en esa unidad podamos comprender el gran amor de Cristo. Esto nos va a ayudar, nos va a fortalecer. Dice que para que puedan comprender el gran amor de Cristo juntos con todos los santos y que vean cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo.
Bueno, aquí pone estas cuatro dimensiones. La anchura, podemos ver que el amor de Dios es tan grande. ¿Por qué tanto? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuán grande es el amor de Cristo? Que entiendan cuán grande es el amor de Dios para toda la humanidad. Dice, pero quiero que entiendan esto, que entiendan la infinita gracia de Cristo. Este es el amor. Dice, cuando está hablando de la anchura, de lo que es lo largo, es para siempre ese amor. El amor de Cristo es eterno. Cuando es profundo, dice que ese amor de Cristo lo mostró hasta la muerte, y muerte de cruz. En la altura, cuando vemos a Jesús ascendiendo al cielo y amándonos en todo tiempo, cuán grande es el amor de Dios para nosotros. Y Pablo dice, yo estoy arrodillado, estoy orando y pidiendo para que ustedes entiendan, y sepan que Cristo habite de verazmente en sus corazones, y que estén arraigados, cimentados en este amor, y entiendan toda la grandeza de Dios, el profundo amor de Cristo hacia nosotros, su infinita gracia y misericordia. Y al final dice, pues, llenos de la plenitud de Dios. Que sean llenos de la plenitud de Dios. Si bien es cierto, pues, cuando hablamos de la plenitud de Dios, estar llenos, claro, esto sería lo ideal. Pero Pablo está orando que haya la plenitud de Dios en nosotros. Y en Colosenses podemos ver, en Colosenses 2:9, Pablo mismo escribe, dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal ¿en quién? En Cristo. Solo en Cristo está la plenitud de Dios. Pero ¿por qué Pablo está diciendo para que sean llenos de la plenitud de Dios? Es que claro, el proceso de cada uno de nosotros como creyentes para crecer es llegar a la plenitud, a la estatura de Cristo. Tenemos que crecer de esa manera, enfocados en Cristo, y nuestro modelo es Cristo, y nuestra estatura es Cristo. Y Pablo dice, estoy orando para que ustedes sean como Cristo, en otras palabras, ¿no? ¿Cuán importante es esto? Entonces el desarrollo, nuestro crecimiento tiene que irse dando para que en nosotros, en lo más íntimo de nuestro ser, se vaya reflejando y vaya saliendo, ¿sí?, esa plenitud de Dios, y que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas, en nuestra actitud. ¿Cuán importante es esto? Como digo, Pablo estaba orando por esta situación que es muy importante, y esto nos deja ahora como una gran lección para nosotros. Una lección ¿para qué? Para que tomemos esta misma actitud y empecemos a orar. Empecemos a orar por los que están en nuestro entorno, para que ellos desarrollen, nuestros hijos, nuestras familias, como vengo mencionando. Esto es importante en medio de todo lo que estamos viviendo. Tal vez en estos momentos estamos concentrados en otras cosas que sí, tal vez son importantes, pero lo más importante es esto, que nosotros podamos crecer espiritualmente, que podamos desarrollar esa vida nueva que el Señor nos dio, pero es con mucha oración, con mucho clamor al Señor. Entonces, aquí podemos ver que el crecimiento y la madurez espiritual es fundamental en la vida del creyente, muy fundamental, muy esencial el crecimiento. No tenemos que quedarnos así nomás o conformarnos con cualquier cosa, tenemos que crecer. Ese es el llamado que nos hace el Señor a crecer, y por eso Pablo oró muchísimo por esto, porque el crecimiento y la madurez espiritual, como digo, es fundamental en la vida del creyente. En el caminar diario de la vida, la madurez nos va a ayudar a dar ¿qué? Pasos firmes y reflejar el poder y el amor de Dios a los demás. Esto para mí es fundamental. Repito, en medio de todo lo que estamos, cuando hemos crecido, hemos desarrollado esa vida nueva, esto nos va a dar fuerza, nos va a mantener firmes en medio de cualquier incertidumbre, porque de otra manera nos vamos a debilitar, de otra manera nos vamos a enfriar, de otra manera nos vamos a alejar de la gracia de Dios, y esto es peligroso. Entonces, por esto, cuán importante es el clamar a Dios por crecimiento espiritual, sea individual y por los demás creyentes. No dejemos de aquí en adelante
de clamar por esto. Saben que esto no tengo acá, no hubiera sido bueno mostrarles, pero esto va alineado también a nuestra visión de nuestra iglesia. En cuanto a lo que es la visión de nuestra iglesia, lo que queremos hacer como iglesia, Puente de Amor, es justamente esto, crecer espiritualmente. Y esto les confieso también, en medio de toda esta pandemia, desde que inició, yo lo tenía ahí, la visión en mi mesa, en el escritorio, y mi oración ha sido también esto, y quiero continuar orando por ustedes, orando por la iglesia, orando por los cristianos, para que todos crezcamos de esta manera, quizá doblando rodillas, pero esta ordenanza o este mandato o lo que nos enseña ahora es para todos. Que ojalá todos doblemos rodillas y clamemos, empezamos a clamar por madurez espiritual, individual, de la familia, la iglesia, lo necesitamos. Lo necesitamos. Hoy, repito, hoy más que nunca, tenemos que estar muy conectados con el Señor, fortalecidos en su poder para avanzar y dar pasos firmes. De otra manera, las circunstancias o lo que venga nos pueden tumbar, nos puede ahí alejarnos de todos los propósitos y planes que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, por esta mañana, por este tiempo que hemos podido estar aquí juntos. Gracias, bendito Dios, también por tu palabra. Sabemos que tus planes y tus propósitos para nosotros como hijos tuyos, como iglesia, es que crezcamos espiritualmente. Gracias, bendito Padre, porque nos has mostrado en este momento, Señor, cuán importante es que nuestras vidas crezcan conforme a tu estatura. Señor, yo pido y te clamo, Señor, por nuestra iglesia, por nuestras familias, que juntos, Señor, podamos crecer, que juntos podamos descubrir con más profundidad tu infinito amor hacia nosotros, tu infinita gracia. Y que, como hemos leído, y que arraigados y cimentados en tu amor, podamos, Señor, salir adelante y mostrar y testificar que tú eres un Dios vivo, un Dios eterno, un Dios que salva, un Dios que provee. Bendito seas, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén.